Hola, en este vídeo vamos a intentar lograr estos dos objetivos. En primer lugar, que seáis conscientes de que evaluar la calidad de las referencias que os están llegando o que habéis seleccionado en la fase de filtrado de una revisión sistemática de literatura es todavía un debate abierto. No existe un protocolo o un formulario o una lista de comprobación que se considere que es adecuada y pertinente en cualquier situación y os sirve para clasificar desde menor a mayor calidad las referencias que habéis encontrado. Pero, a pesar de que esto todavía es un debate abierto y que no existen estos protocolos o rúbricas para comprobar, os compartiré aquellas que más o menos se han estado utilizando a pesar de estos inconvenientes de no existir un acuerdo de si se debe, en primer lugar, evaluar la calidad de las referencias para hacer un posterior filtrado, aparte del que habéis hecho por título y abstract, pero en caso de que decidáis que queréis hacerlo, pues por dónde podríais manejaros. Empezamos concretando o manifestando que precisamente no hay un acuerdo unánime entre los expertos en metodología de revisión sistemática de literatura acerca de si este paso, es decir, el evaluar la calidad de las referencias, es necesario o si nos lo podemos saltar. En principio hemos hecho una búsqueda en las bases de datos, nos han salido una serie de referencias, las hemos filtrado por título y abstract en base a nuestros criterios de inclusión y de exclusión. En aquellas que hemos tenido dudas hemos cogido los textos completos y hemos comprobado si estas referencias hablan sobre el tema que nos interesa, pero antes de procesar estos datos o codificarlos o integrarlos, hay algunos autores que sugieren que deberíamos hacer un filtro posterior porque probablemente no todas las referencias son de la misma calidad. Habrá algunas que son muy buenas y otras que quizá lo son menos. Por tanto, algunos autores proponen que se evalúe la calidad y que se retiren del proceso de codificación y posterior análisis de resultado todas aquellas que no cumplan un mínimo de calidad. El principal problema es que, a pesar de que hay unos criterios que se han propuesto como posibles para utilizar para evaluar la calidad, lo que no se ha llegado a un acuerdo es en cómo se puede hacer, ni tenemos instrumentos específicos que aseguren ni la validez ni la fiabilidad de esta evaluación de calidad. Por tanto, a pesar de que podría ser algo interesante, el hecho de no tener instrumentos adecuados para hacerlo hace que sea una opción de los investigadores el seguir este protocolo o esta recomendación o no seguirla en sus protocolos. En caso de que queráis seguir o incluir en vuestro protocolo la evaluación de la calidad de las referencias que habéis localizado, tenéis varios criterios que podéis utilizar y cada uno de estos criterios, algunos de ellos luego se despliegan o en listas de comprobación o en rúbricas o en instrumentos un poquito más elaborados. Quizá uno de los primeros que se utilizó, probablemente porque era el más fácil de utilizar, es que se usara como herramienta para evaluar la calidad de las referencias la publicación o la revista, la calidad de la revista en la cual se ha publicado el artículo. Es decir, si tenemos un conjunto de revistas que están indexadas en determinadas bases de datos de reconocido prestigio, como pueden ser Scopus o Web of Science, podríamos considerar esto como un primer nivel de calidad. E incluso dentro de estas listas de revistas, tanto Web of Science como Scopus, clasifican las revistas en diferentes niveles, desde el nivel 1 hasta el 4 o desde el nivel 1 hasta el 3. Por tanto, un segundo criterio que podemos utilizar dentro del estatus de las publicaciones o de las revistas donde se publica es en qué nivel estás situado, de modo que las revistas que están en el primer cuartil, los artículos publicados en las revistas del primer cuartil deberían suponerse que son de más calidad que aquellos artículos de cuarto cuartil o tercer nivel, o incluso aquellos que se han publicado en revistas que no están en estas bases de datos. Lo que ocurre es que esto que aparentemente podría ser así y que quizá en la evaluación institucional de la investigación esté muy extendido, en la realidad pocos investigadores se creen que esto sea una verdad absoluta. Hay magníficos artículos con una calidad estupenda que no están publicados en revistas indexadas en Web of Science ni en Scopus, porque los autores no han querido hacerlo o por los motivos que pudieran ser independientes de la calidad de ese artículo. Otro de los posibles criterios que se puede utilizar es analizar por parte de los investigadores, el equipo que está haciendo la revisión sistemática de literatura, cuál es la calidad del informe de la parte de metodología que se ha publicado en los artículos o en las referencias que tenemos entre manos. Es decir,
partes de alguna rúbrica o de alguna lista de comprobación donde miras cuáles son las cosas que se han hecho y en función de las que se han hecho se le da una serie de puntos y al final tendrás unas referencias que tengan muchos puntos que significarán que son de mucha calidad usando este criterio y otras que tendrán menos puntos. El principal problema que tiene este enfoque es que no siempre lo que se dice que se va a hacer es lo que los investigadores han hecho. A veces esto lo detectas cuando vas a la sección de resultados y entonces solo mirar la parte de metodología viendo los pasos que se han dicho no te garantiza la calidad del resultado final que se ha hecho. O porque se han seguido muy bien la metodología, pero luego a la hora de analizar los datos o de informar o de sacar conclusiones, la calidad de ese informe o de ese artículo ha bajado o ha subido, ¿no? Por tanto, es otro criterio que aparentemente podría ser muy razonable, pero que en la práctica suele tener muchos problemas para aplicar. Otro de los criterios que se ha usado o se ha propuesto algunas veces es que se utilice como índice de calidad el tipo de diseño de investigación que se ha realizado. Y en este sentido, la jerarquía de diseños de investigación empezaría por los metaanálisis, se consideraría como el tipo de investigación de más calidad por tipo de diseño. Los siguientes serían los diseños de experimentos, posteriormente los casi experimentos y luego las otras diseños que tienen que ver con la observación. Estudios de cohortes, estudio de casos sin controles y por último dentro de los estudios de observación serían las encuestas de tipo transversal. Y por último, en esta jerarquía, según algunos autores, se incluirían las investigaciones que tuvieran un diseño cualitativo. Como veis, todos los primeros de la jerarquía son cuantitativos y en los últimos cualitativos. Frente a esto también ha habido muchísimas críticas. Parece que empieza a haber cierto acuerdo que el tipo de diseño exclusivamente no te garantiza ninguna calidad en el artículo, sino que probablemente es más importante cuáles son las características que efectivamente se han puesto en marcha o se han ejecutado dentro del diseño. Entonces, desde este otro criterio, el cuarto de los criterios que tenéis en la lista, lo que se analiza es cuáles son las características que tiene el estudio que se tiene entre manos y en base a eso se valora la calidad. De nuevo aquí trabajaríamos con una lista de comprobación o con alguna rúbrica que nos asignaría puntos en función de que existan o no determinadas características que vamos a analizar en cada una de las referencias que tengamos. Y por último habría otro criterio que se podría utilizar intentando estimar cuál es el riesgo de sesgo que tiene la investigación publicada en la referencia. El problema que tiene este último criterio es que puede ser muy subjetivo. Es difícil tener una escala objetiva que indique de manera estandarizada cuál es la probabilidad de sesgo que tienen determinadas publicaciones. Como resumen de todo esto que os he estado comentando, veis que hay diferentes alternativas, algunas que pueden aparentemente tener mucho potencial, pero que en la práctica suelen tener muchos más problemas que ventajas. Por tanto, no siempre es recomendable hacer esta evaluación de calidad de las referencias porque podrían generar un propio sesgo en el uso de la revisión sistemática de literatura. Por tanto, hay algunos autores que dicen mejor no sesgar intentando quitar cosas que no estamos muy seguros de si debíamos quitarlo o no, es mejor dejarlas dentro y analizarlas o procesarlas como una categoría independiente dentro de nuestros resultados de análisis de la revisión sistemática de literatura. En caso de que decidiéramos incorporar el análisis de la calidad de los estudios como uno de los criterios de filtro, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que aquellas cosas que tenemos que observar en unos experimentos son diferentes de las cosas que tenemos que observar en otros estudios observacionales, tanto si son cuantitativos y sobre todo si son cualitativos. Esta es la jerarquía de exigencia o de complicación del diseño. Los diseños de ensayos de experimento probablemente tienen más restricciones y son más difíciles de llevar a cabo, pero si cumples con eso quizá te evitan ciertos sesgos que los otros estudios no son capaces de evitar simplemente por diseño, pero aparte de esta jerarquía luego está la aplicación práctica de cómo se hacen estas cosas. Si queremos usar alguna herramienta estandarizada, pues tenéis el JARDE en 2013 presentó la herramienta QCO, que está pensada para estudios observacionales, fundamentalmente estudios de cohortes, en la referencia de Yadat y
colaboradores de 1996, tenéis otros que están más relacionados con estudios experimentales, y también tenéis las rúbricas que provienen de Consort o de Strobe, y también tenéis las rúbricas o el esquema o el sistema de evaluación que está bajo el paradigma de Grade, que está relacionado también con algunas de las propuestas que tiene la Cochrane Review. Aquí tenéis el enlace por si queréis ver un poquito cómo funcionaría, aunque prácticamente casi todas estas están más centradas para diseños de experimentos o cuasi experimentos que para otro tipo de estudios. Si lo que tenemos entre manos en nuestra revisión fundamentalmente son estudios cualitativos, que sepáis que también se han hecho determinados esfuerzos por intentar sistematizar la evaluación de calidad de los estudios o de las publicaciones en artículos donde la base fundamental es cualitativa. Casi todos estos estudios lo que han hecho es intentar copiar o adaptar las cosas que se habían preparado para estudios observacionales y adaptarlos a las características propias de la investigación cualitativa. Lo que ocurre es que la investigación cualitativa tiene unas características especiales que no siempre se adaptan a seguir los mismos criterios o ni siquiera unos criterios análogos a los que tendría la investigación cualitativa. Por lo tanto, usar listas de comprobación demasiado estructuradas y rígidas probablemente casi te están sesgando más el filtro que ayudándote a detectar cuáles son los buenos artículos de investigación cualitativa o los malos artículos. Quizá lo que sí que se podría utilizar, y en lo que empieza a haber un poquito de acuerdo, es que toda esta información acerca de listas de comprobación para la calidad de la investigación cualitativa se podría utilizar en el proceso de análisis de resultados como una variable de clasificación. Es decir, no para retirar los estudios de la lista de los que vamos a analizar, sino para agrupar un conjunto de estudios que cumplen ciertas características y ver cuáles son las conclusiones a las que se llegan, y comparar esas conclusiones con aquellas que se derivan de un conjunto de estudios que tiene otras características y por lo tanto una puntuación diferente en estas rúbricas que estamos utilizando. Si ambos grupos de estudios llevan a conclusiones similares, probablemente ese sea el resultado final de nuestra revisión sistemática. Si lo que aportan son conclusiones significativamente diferentes, lo que tendríamos que analizar es cuáles son las causas, por qué determinado conjunto de estudios llegan a unos resultados y otro conjunto de estudios llegan a otro. Y esto nos ayudaría a comprender mejor cuál es la situación real de la disciplina que estamos analizando. Si al final decidís incorporar también la evaluación de la calidad de los estudios cuando estos son cualitativos, en el artículo de la revisión de Spencer de 2003 tenéis una serie de herramientas que se han utilizado con cierta asiduidad para hacer esta tarea. En este momento creo que deberíais ser capaces de poder decidir si incorporáis o no la evaluación de la calidad de los estudios como un paso previo antes del análisis de los mismos en vuestras revisiones de literatura, y en caso de que queráis hacerlo, pues tenéis alguna información adicional de dónde podríais encontrar listas de comprobación o rúbricas o formularios para hacer esta tarea de evaluación de la calidad de los estudios. Tenéis aquí algunas referencias que os pueden ser útiles en este menester, y os animo a que toméis esa decisión y la explicitéis en vuestro protocolo para que podáis seguirla luego en vuestro procedimiento normal de la revisión de literatura.